Bueno, el tema que nos convoca hoy es el enfoque de la cefalea en el servicio de urgencias. La clínica ha adoptado unas guías basados en esta actualización del 2016, que es una guía mexicana, y adicionalmente se ha hecho una búsqueda. Esta es la tercera clasificación de cefaleas para el año 2018, digamos que es como de lo más actual, y una actualización para agosto de 2019 del up to date. Bueno, de las consultas al servicio de urgencias, más o menos 2 al 4% son cefaleas, y para nuestro medio más o menos entre 6 y 8%. Dentro de las cefaleas que consultan, la mayoría son cefaleas primarias, un porcentaje bien amplio, y un porcentaje más pequeño para las cefaleas secundarias. Pero resulta que ahí viene el desafío de nosotros como médicos de emergencias, y es poder identificar qué pacientes de esos son una cefalea primaria o qué pacientes de esos pueden tener una cefalea de riesgo alto y tener complicaciones graves. Y justamente ahí es donde todos fallamos. Importante, el 90% de los dolores son cefaleas de tipo migraña y cefaleas de tipo tensional. Sin embargo, hay otro grupo de cefaleas que a veces no contemplamos, que es la cefalea en racimos, que no es usual que nos llegue porque tiene un 1% nada más, pero resulta que son muy discapacitantes y a veces no las identificamos. Entonces vamos a hablar puntualmente de esas. Como siempre, nuestra herramienta número 1, la historia clínica. Siempre debemos ser muy detallados a la hora del interrogatorio, que es lo que siempre les insisto. En la historia clínica, por ejemplo, las características históricas de riesgo agudo nos habla en qué momento le dio el dolor al paciente, qué estaba haciendo cuando le dio. El dolor empezó inmediato con una intensidad muy severa o empezó leve y fue progresando. Fíjense que esas cosas son muy importantes a la hora del interrogatorio. Infección concomitante. Cuando hablo de infección concomitante no me refiero a la neuroinfección en sí, sino me refiero a todo lo que envuelve. Por ejemplo, puedo tener una infección de la faringe, puedo tener una infección de los senos paranasales, puedo tener una mastoiditis, y todo eso se va a manifestar de la misma forma con cefalea. Los pacientes que tienen el estado mental alterado o convulsiones de entrada nos habla de una patología secundaria. De entrada no puedo pensar un paciente con alteración, sea del comportamiento, sea de la personalidad, así sean síntomas que vienen y van. No puedo pensar en esos pacientes que tengo una cefalea primaria, seguramente tengo que empezar a hacer estudios más adicionales. El paciente con dolor de cabeza con el esfuerzo, los que tienen cefalea con las maniobras de Valsalva, los que tienen dolor de cabeza con el ejercicio, y como ya les he contado previamente, los pacientes que tienen dolor de cabeza con las relaciones sexuales. Importante, no puedo tampoco pensar en esos pacientes que el dolor de cabeza sea tipo primario, siempre esos dolores de cabeza van a tener un contexto secundario. El VIH y la inmunosupresión. Los antecedentes familiares también muy importantes. El interrogatorio, cuando alguien tiene historia de malformaciones arteriovenosas o historia de hemorragia subaracnoidea, ese paciente que consulta con dolor de cabeza también tenemos que pensar que sea secundario. Dentro de los medicamentos, importante la anticoagulación, quienes usen anticoagulación, quienes utilicen antiinflamatorios no esteroideos, quienes utilicen ASA, todos esos son factores de riesgo para hemorragia intracerebral y debo pensar que sea secundario. Otros pacientes dentro de este grupo son los que usan de forma crónica los antiinflamatorios. Esos pacientes lo que hacen son cefaleas de rebote, por eso los tratamientos vamos a ver que son de días cortos. Las drogas ilícitas, dentro de esa varios representantes, la cocaína genera hemorragia intracerebral, los simpaticomiméticos, las metanfetaminas, todos esos pacientes pueden debutar con cefalea secundaria. La exposición tóxica, siempre que encontremos un grupo familiar
Por ejemplo, varias personas que residen en un mismo lugar, personas que trabajen en un mismo escenario de trabajo y todos debuten con cefalea, seguramente yo debo pensar en intoxicaciones por monóxido de carbono. La actividad laboral también es importante. Los que trabajen con cáusticos, con olores fuertes, thinner, clorox, todos esos pacientes también pueden cursar con dolor de cabeza. Bueno, esta es la tercera clasificación, como les decía, esto es una actualización del 2018 y ellos nos proponen clasificarlo en cefaleas primarias y secundarias. Las primarias, pues las que ya les mencioné, y las secundarias, todas aquellas que tienen una causa grave, cardiovascular, infecciosa, meningitis, condiciones psiquiátricas o cualquier otra alteración en cualquier otro sitio de la anatomía. Esta es una tabla que nos permite diferenciar las características clínicas de cada uno de los cefaleas de tipo primario. Entonces, dentro de las primarias se van a rescatar tres tipos: la cefalea de tipo migraña, la cefalea tensional y la cefalea en racimos. Fíjense lo siguiente, todos pensamos que la cefalea tipo migraña siempre es unilateral. Fíjense que la cefalea tipo migraña puede tener un 60-70%, pero hay un 30% que es bilateral, entonces no siempre puedo pensar que sea unilateral. Al contrario, la tensión siempre va a ser bilateral y en la cefalea en racimos el dolor siempre va a ser alrededor del ojo. Las características adicionales para cada una de esas, en la cefalea migraña, recuerden, el dolor empieza leve y empieza a aumentarse con el paso del tiempo, mientras que, por ejemplo, en racimos el dolor de cabeza empieza súbitamente, no progresa, pero de entrada ya es un dolor severo. La apariencia del paciente es muy importante. El paciente con migraña siempre quiere estar acostado, digamos en reposo, en un sitio oscuro, mientras que el paciente con la cefalea tipo tensión le es indiferente si está en un sitio oscuro, si está descansado, y el paciente que está con una cefalea en racimos quiere estar todo el tiempo moviéndose, todo el tiempo activo, de la misma severidad del dolor. Entonces, esto es una característica bien importante. En el tiempo de duración también nos podemos guiar. Estas horas o este tiempo que se establece ahí es el tiempo que dura el dolor con o sin tratamiento. O sea, que yo puedo tener una cefalea de migraña que me dura 6 días, no me puede durar más allá pues como la crisis, así yo le dé o no le dé tratamiento. La cefalea tipo tensión dura hasta 7 días, 30 minutos a 7 días, y la cefalea en racimos dura de 15 minutos a 30 minutos, así yo le dé o no le dé tratamiento. Y los síntomas asociados que ya los vamos a describir pues como en detalle más adelante. Esta es pues como lo que ya hemos hablado, las cefaleas primarias, las cefaleas tipo tensión y las cefaleas secundarias, la descripción de cada uno. Y vamos a desglosar pues como de a uno. La cefalea tensional siempre nos va a hablar de un componente muscular, sea a nivel de la cara, sea a nivel de los músculos occipitales, de los músculos cervicales, pero siempre va a estar relacionada con una patología muscular. Estas son las características de la cefalea tensional. Les voy a hablar puntualmente. Quiero que sepan que se puede dividir en episódica infrecuente o en episódica frecuente. Seguramente a nosotros nos van a llegar las episódicas infrecuentes, pero también dentro del escenario de la consulta externa es usual que ustedes se vayan a encontrar con este tipo de pacientes. Fíjense que tiene algunas características para hacer el diagnóstico, al menos de 10 episodios de cefalea que aparezcan en menos de un día en el mes, 12 días del año, y que cumplan con los criterios que hablamos, que sea bilateral, que sea opresivo, que la intensidad no es tan severa en la cefalea tipo tensión, no tiene ninguna relación con la actividad física, con maniobras de Valsalva. Y fíjense que hay algo importante porque nos podemos confundir con la cefalea migraña, y es que estos pacientes
También pueden tener fotofobia o fonofobia. Nunca tienen ambas, pueden tener alguna de los dos. Y puntualmente estos pacientes no debutan con náuseas ni con vómito, entonces digamos que por ese lado podemos empezarnos a ubicar. Este punto es bien importante porque las podemos confundir. Ahora, un paciente puede cursar con ambas. Podemos diagnosticar una cefalea migraña y es una tensional y resulta que estamos fallando a la hora del tratamiento. Entonces, por eso es importante hacer bien la diferencia cuál es el tipo de cada paciente. Y ya para hablar puntualmente de la cefalea crónica, se presentan más de 15 episodios de cefalea en el mes. Estas recomendaciones son puntuales de la guía. Todas estas recomendaciones que saqué son recomendaciones con nivel de evidencia A para las guías NICE. Entonces, recomiendan el uso de aspirina a dosis de 1000 miligramos y de paracetamol para el tratamiento de la cefalea aguda. Y les va muy bien, pueden utilizar la aspirina efervescente y les va muy bien. No más allá de 3 a 5 días de tratamiento, porque recuerden que genera cefaleas de rebote. El uso de la aspirina, acá nos ajustan un poquito las dosis, podemos usar dosis de 500, de 600 miligramos o de 250 para cefalea tensional. Recomiendan ellos el ibuprofeno sobre cualquier otro AINES. Definitivamente sacan el naproxeno, lo sacan tanto en la tensional como en la cefalea tipo migraña. Sobre cualquier otro AINES e incluso sobre la aspirina. Se puede usar concomitantemente aspirina con paracetamol o aspirina con AINES como primera línea. Igual también tengamos en cuenta las comorbilidades que pueden tener los pacientes para no generar eventos secundarios. Podemos usar una mezcla, fíjense la dosis, 250 miligramos con paracetamol y con cafeína. También lo recomiendan como nivel de evidencia A. Y se puede considerar el uso de la amitriptilina para el tratamiento y para prevenir las crisis. Sin embargo, tengan en cuenta que el paciente en la fase aguda no les va a mejorar con la amitriptilina. Seguramente la amitriptilina nos va a funcionar en unos lapsos de tiempo más largos, por eso es importante en la prevención. Sugieren dosis de amitriptilina nocturna entre 25 y 75 miligramos hasta llegar a una dosis efectiva para reducir pues como los eventos agudos. Pueden considerar el uso por vía parenteral del matamisol. El metamisol es la misma dipirona. Ya cuando necesitamos utilizar una vía endovenosa y no podemos utilizar una vía oral, aunque recuerden siempre preferir la vía oral siempre. La clorpromazina y la metoclopramida también. El ketorolaco igual casi no lo utilizamos, pero este ketorolaco no lo recomiendan para el tratamiento agudo. No se deben utilizar inhibidores de la recaptación de serotonina, ninguno no está recomendado. Si necesitan utilizar como prevención, utilicen mejor amitriptilina. Esta es la diferencia más importante, porque es que muchas veces como mandamos propanolol en la profilaxis de la migraña, ahí viene el punto en el cual si hacemos un mal diagnóstico y a una tensional la interpretamos como migraña, pues le vamos a mandar propanolol a un paciente que tiene cefalea tensional y resulta que esta no está recomendada. Y definitivamente relajantes musculares no tienen ninguna evidencia. El metocarbamol, que tanto les encanta formular, no tiene ninguna evidencia, y pues los inhibidores de la recaptación de serotonina tampoco. Bueno, pasando ya a la cefalea tipo migraña. La cefalea tipo migraña a nivel mundial también tiene un buen porcentaje de frecuencia, fíjense, de 12%. Esto es a nivel general, no solamente para el servicio de urgencias, sino a nivel general. Es más frecuente en mujeres que en hombres, fíjense, 17% para mujeres, 6% para hombres. La cefalea migraña
sin aura es la más frecuente, es más frecuente que la migraña con aura, muy frecuente entre estas edades. Y bueno, algo importante, la fisiopatología de la migraña todavía no está definida. Antes, o hasta el día de hoy, este artículo tampoco se ve, pero bueno, este artículo lo que hizo fue hecho en el 2013 y resulta que, como siempre nos han contado, que la fisiopatología de la migraña es la vasodilatación de las arterias extra e intracraneales. Pues estos autores lo que hicieron fue que cogieron pacientes con migraña y los llevaron a hacer una angioresonancia y a medir si realmente se dilataban los vasos durante las crisis de migraña sin aura. Ojo, es importante porque fue sin aura. Y lo que ellos se dieron cuenta es que definitivamente no hubo diferencia, o sea que esa fisiopatología que conocemos de que se dilatan los vasos pues entra un poquito ya en desuso. Y esto lo traje para dejárselos pues como en el plan de que lo profundicen, y son estos nuevos conceptos con relación a la fisiopatología de la migraña, que son la depresión de la propagación cortical, la activación del sistema trigémino vascular, una relación con la sensibilización en la cual las neuronas se hacen más sensibles a los estímulos, cuál será el papel de la serotonina, por qué no nos sirven los inhibidores de la serotonina, cuál es el papel del péptido relacionado con el gel de la calcitonina y unos nuevos genes que están relacionados con la cefalea, para que dejemos un poquito de lado el hecho de que solamente sea la vasodilatación arterial. Esto se los traje solo a modo de chisme, nada más. Y habíamos hablado por acá que la cefalea, para hacer migraña, debe tener 4 fases. ¿Cuáles son las fases? Entonces, hay unos pródromos. Los pródromos suceden en el 77% de los pacientes, o sea, creo que es un número bien importante, y nosotros a veces no indagamos sobre eso. ¿Qué pasó 2 días después de que le arrancara el dolor? ¿Usted tuvo algún síntoma esos 2 días previos? Fíjense que pueden tener euforia, depresión, irritabilidad, estreñimiento, hambre, dolor de cuello, varios síntomas. Se presentan 24 a 48 horas antes del inicio del dolor. Luego viene el aura. ¿Qué cantidad de pacientes hacen aura? 25%, no son todos, o sea que no podemos descartar migraña solo por el hecho de no tener aura. Con el aura hay cosas bien importantes. Podemos tener aura de tipo visual, de tipo sensorial, de tipo motor, compromiso del lenguaje, varios tipos de aura. Podemos tener un aura visual, comenzar con un aura visual que progrese con un aura sensorial, que progrese con una aura del lenguaje. No puede existir, digamos, no al tiempo, pero sí una detrás de la otra. Hay otra cosa importante para que identifiquemos: el aura no dura más de 1 hora. A la hora, los pacientes con cefalea migraña con aura, el aura se va, dura solamente 1 hora y se retira por completo. Ahí es importante que hagamos una diferencia, porque acá es donde nos podemos venir a confundir con una IT, con una CB, o sea que un paciente que lleve más de 2 horas, 6 horas con un déficit neurológico focal, seguramente no puedo pensar que se trate solamente de una cefalea migraña con aura. Son pocos, menos mal, solamente el 25%. Acá nos hablan puntualmente, las auras visuales pueden tener líneas brillantes, pueden tener destellos de luz, puede ser en forma de zigzag, algunos describen que es de forma en C, donde aparece pues como la luminosidad, después puede aparecer un escotoma, ahí puede haber una pérdida de la visión. Digamos que esto puede variar bastante. En los síntomas auditivos, pues el tinnitus y los sonidos, los somatosensoriales pueden tener parestesias. Ojo con esto, ellos tienen parestesias del mismo lado del dolor. Adicional son los pacientes que tienen parestesias de la misma mi cara con parestesias del mismo lado de mi cuerpo.
luego uno no le cuadra como un territorio anatómico para pensar en un evento isquémico. Entonces, fíjense que no es que el paciente nos esté mintiendo, porque realmente sí lo puede tener. Luego aparece el dolor y por último aparecen unos síntomas postdromo que tenemos que tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de enviar un paciente a casa y de las incapacidades, porque estos pacientes hacen postdromo y pueden presentar agitación, pueden presentar euforia, pueden presentar depresión en los días después de la crisis. Para el diagnóstico de la migraña, esta es la indicación puntual. Entonces dice, bueno, que cumplan los criterios B a la D. Importante, un dolor que dura de 4 a 72 horas. Recuerden que dura 72 horas con o sin tratamiento. El dolor de cabeza, que tiene las características, puede ser unilateral en el 70%, 30% puede ser bilateral. La calidad es punzante, la intensidad cambia con respecto de la cefalea de tensión, porque este tipo de dolor si ya tiene una intensidad moderada o severa, y tiene mucha relación con la actividad física. Por esto este paciente prefiere guardarse en su casa a oscuras, no escuchar nada. Y puede estar asociado con náuseas, sí o no, y puede tener fotofobia y fonofobia. Diferencia, este tiene las dos, en la tensional tiene el uno o el otro, pero nunca tiene las dos. Esta es la misma clasificación. Acá es la cefalea sin aura, que es la que les acabo de contar, y la cefalea con aura. Estos son los síntomas que podemos ver, visuales, sensitivos, del lenguaje. El del lenguaje es el menos común, y eso es una fortuna, porque nos confundiríamos mucho más con ACV y con AIT. Entonces, menos mal, son un porcentaje bien bajito de pacientes. Motores, retinianos. Fíjense lo siguiente, lo mismo que les acabo de decir, la progresión es gradual. Puede presentar un aura visual con un aura sensitiva, un aura visual con un aura de lenguaje, pueden mezclar los dos, pero jamás una aura dura más allá de 60 minutos, no deja ningún déficit y a los 60 minutos se resuelve. Bueno, criterios de cefalea con aura. Este estudio mostró de mayor a menor. Ellos lo que hicieron fue que cogieron pacientes con migraña y se fueron a preguntarles. Este es un buen número de pacientes, 1.700 pacientes, los cogieron y les preguntaron qué les desencadenaba la crisis de migraña. Y fíjense todo lo que encontraron: estrés emocional, las mujeres, no comer, el clima, calculen el NEIPA, los olores, por ejemplo los que trabajan con pinturas, ver luces, la ingesta de alcohol, el humo, acostarse tarde, el calor, los alimentos, el ejercicio, la actividad sexual, de mayor a menor. Entonces, siempre es importante uno ahondar en este tipo de cosas para ayudar a los pacientes a prevenir sus estados de crisis. Este es un resumen, lo mismo, la definición, la clasificación con aura sin aura, y puntualmente la migraña crónica con 15 ataques de migraña al mes durante más de 3 meses y que resulta en incapacidad mayor relacionada con la episódica. Esto pues digamos importante para el escenario pues como de la consulta externa. ¿A quiénes les debemos pedir imágenes? No todos los pacientes con cefalea y migraña tenemos que pedirle imágenes. ¿A quiénes le tenemos que pedir imágenes? El primer o el peor dolor de cabeza, los pacientes que cambien la intensidad o cambien las características de la cefalea, pacientes con signos neurológicos nuevos que no se pueden explicar por la migraña, dolores de cabeza que no responden al tratamiento. Todos los mayores de 50 años que lleguen con dolor de cabeza a urgencias, de nuevo, no podemos pensar que un paciente mayor de 50 años tenga una cefalea tipo migraña, seguramente hay que pensar en otras cosas. Pacientes con cáncer, infección por HIV y síntomas que se asocian como fiebre, rigidez nucal, deterioro del estado de la conciencia. Si necesitamos resonancia, podemos pedir resonancia cuando hay síntomas de la fosa posterior. Recuerden siempre que la tomografía se queda muy corta en la fosa posterior, no podemos evaluarla. Y angioresonancia en pacientes en quienes sospechemos patología de tipo vascular. Estas guías
estas son las recomendaciones también, nivel de evidencia A, y nos dicen entonces, paracetamol, nuevamente 1000 miligramos combinado con metoclopramida, les va muy bien en la fase aguda, ojalá siempre puedan manejarlos por la vía oral. Aspirina de 1000 miligramos para los ataques agudos de migraña, esta como que es la misma. Bueno, la metoclopramida pues nos ayuda un poquito con los síntomas asociados, ¿no? Las náuseas, el vómito, la fotofobia, la fonofobia. Miren, nuevamente naproxeno definitivamente no. Dentro de los AINES fue mejor el ibuprofeno. Acá nos recomiendan el uso del solmatriptán a dosis de 2.5 y 5 miligramos. El solmatriptán viene en presentación de tabletas y en presentación de inhalador. Con el inhalador les va muy bien. Y 10 miligramos para la vía oral. Ahorita les cuento los efectos adversos. Se recomienda el ejercicio terapéutico para el tratamiento de los pacientes con migraña. Se debe considerar la orientación terapéutica, todo lo que les hablé ahorita, que desencadena las crisis, identificar en cada paciente qué es lo que le desencadena la crisis. Y no está recomendada la estimulación del nervio occipital para el tratamiento. Se recomienda el uso de propanolol, aquí sí nos recomiendan el uso del propanolol a dosis de 40 miligramos diarios para el tratamiento profiláctico. Nos recomiendan también dentro de los antidepresivos tricíclicos el único que puede prevenir las crisis, la amitriptilina, y pueden recomendar el uso del valproato, pero ojo, no en pacientes en edad fértil porque produce un efecto teratogénico fuerte, entonces mejor en este grupo de pacientes no utilizar. Tienen estas otras dos opciones como profilaxis. El último de ellos es la cefalea en racimos o la cefalea trigémino autonómica. Esta cefalea sí nos puede confundir con una causa secundaria porque ella empieza de forma súbita y desde que empieza es muy intensa, pero tiene algunas otras características que nos pueden ayudar. Menos mal, como en todo, es el 1% de la población, no más, no es usual. Más usual en hombres, fíjense la proporción de hombres con mujeres fue de 4.3 a 1, o sea, está predominan los hombres. Lo mismo, en esta patología no hay todavía claridad acerca de la fisiopatología. Entonces estamos todavía andan por ahí los estudios buscando cuál es la fisiopatología verdadera. Parece que tiene que ver con las vías trigémino-talámicas y la inflamación de esta vía, pero todavía no hay nada pues como en concreto. Las características clínicas, el dolor de inicio severo, de inicio súbito, pero hay algo importante y es que el dolor es orbitario o supraorbitario. Puede ir también acompañado de dolor en el temporal. Debe ir acompañado de fenómenos autónomos. ¿Cuáles? Ya les voy a contar cuáles son acá. Bueno, y esta es la otra diferencia importante, que estos pacientes no pretenden estar encerrados en su casa a oscuras, sino ellos lo que quieren es estar todo el tiempo activos, todo el tiempo estarse moviendo, porque es un dolor que no tiene ninguna relación con la actividad física. Y nos vamos a encontrar con un paciente así. Este paciente tiene cefalea. Todos los síntomas son del mismo lado del dolor. Tiene dolor ocular, tiene edema palpebral, tiene lagrimeo, tiene rinorrea y pues predominan los hombres. Esas son las características que nos pueden hacer diferenciar. ¿Cuáles son las características? Bueno, esto digamos que es lo mismo, pero pues puntualmente son los criterios. Al menos 5 ataques de dolor de cabeza que tengan las siguientes características, que son las que ya les conté, que el dolor sea muy severo, pero acá hay algo importante. Fíjense que estos pacientes no duran más de 180 minutos con dolor, o sea, yo en ellos no voy a encontrar un paciente que me llegue con 6 días de dolor, porque seguramente ya se me sale del diagnóstico. Con tratamiento o sin tratamiento dura de 5 minutos a 180 minutos, con las características autónomas que les conté y que la sensación de estos pacientes es estar todo el tiempo pues como en movimiento, agitados. En el tratamiento,
El tratamiento de este tipo de cefalea es oxígeno. Coloque el paciente con oxígeno y a los 5 minutos el paciente ya está sin dolor. ¿Cómo se coloca este oxígeno? Este oxígeno se coloca con esta máscara, que es la máscara de no reinhalación, que es la misma que deberían utilizar en trauma, pero es como cuña, no hace parte del tema, es un chisme. Esta es la máscara de no reinhalación. La máscara debe ir a un flujo de 12 litros. Si tengo un paciente que a los 5 minutos le puse oxígeno y no me mejoró, le puedo subir a los 15 litros y evalúo. Si el paciente a los 15 minutos no me quitó el dolor, ya no les va a quitar. No le podemos subir el oxígeno, dejémoslo 1 horita, 2 horitas, 3 horitas, no. Ese paciente que ya no les quitó, ya pásense a un plan B porque ese ya no les funcionó. Importante, posición vertical. No acuesten a esos pacientes, déjenlos siempre sentados. Porque es un paciente que les va a resolver muy rápido, o sea, es un paciente de tránsito rápido a la casa. Digamos que es una medida segura y que no tiene efectos secundarios. Si debo bueno, hay una cosa importante con el oxígeno y es que esto no tiene evidencia. Sirve, pero no tiene estudios pues como fuertes que no lo recomienden, pero pues funciona. Mientras que los triptanes sí tienen ensayos muy bien hechos, doble ciego, controlados, pues como con todas las características de que los triptanes sí nos funcionan en estos pacientes. Tenemos una desventaja y es que los triptanes no los encontramos fácilmente dentro de las instituciones. Seguramente estos pacientes nos toca mandarlos a comprar los medicamentos. El sumatriptán es un medicamento que podemos utilizar en una administración subcutánea, pero también lo podemos utilizar intranasal. Fíjense con esto, todo lo que utilicemos intranasal se debe utilizar del lado contralateral de donde está el sitio del dolor y de los síntomas. Si necesito otra opción de triptanes, puedo utilizar también el solmatriptán. Como les dije antes, el solmatriptán se puede utilizar por vía intranasal. Con un solo puff que me da una dosis de 10 miligramos puedo mejorar el dolor y realmente estos pacientes mejoran pues como de forma inmediata. Tener cuidado con los triptanes en los pacientes, sobre todo aquellos con enfermedad coronaria, contraindicados totalmente, en pacientes con enfermedad cardiovascular, hipertensión y embarazo, no se van a utilizar allí. Tienen unos efectos adversos molestos, dolor, incluso cursan con dolor torácico. Uno debería, antes de mandar un triptán a casa, siempre hacer una prueba intrahospitalaria para estar pues como vigilante de los síntomas, porque los pacientes en la casa seguramente se van a asustar si utilizan un medicamento de estos y están solos, porque generan muchos síntomas, sudoración, pero sobre todo lo más molesto para ellos es el dolor torácico, que no es un dolor torácico de angina, excepto que yo se lo dé a un enfermo coronario, ¿no? Que definitivamente están descartados. Bueno, hasta acá fue la cefalea primaria. Esta cefalea, recuerden, no reviste pues como gravedad, no está asociada con una alta mortalidad, como si lo está la cefalea secundaria, y definitivamente este es nuestro reto en los servicios de urgencias, identificar quién está dentro de la cefalea primaria y quién entra dentro de la cefalea secundaria. Estas son las mismas características que ya hemos hablado, las características del inicio, un paciente que inicia con un dolor de cabeza que es súbito y que desde el inicio del dolor ya tiene una intensidad severa, siempre vamos a pensar que es una cefalea secundaria. Infección concomitante, el estado mental, que se asocia con el esfuerzo, mayores de 50 años nunca le vamos a poner cefalea migrañosa, vamos a empezar a descartar otras causas. La inmunosupresión, las alteraciones visuales, o con el embarazo y el posparto, ese sí que es importante. Las embarazadas o en posparto tienen dolor de cabeza que tienen una característica primaria y son el mayor porcentaje. Pero estas pacientes nos pueden hacer trombosis de seno venoso y debutar con dolor de cabeza. Nos pueden hacer también la isquemia de la pituitaria y van a debutar con dolor de cabeza.
pueden hacer vasoconstricción cerebral transitoria, lo que conocemos como PRES, también lo pueden hacer, y entonces es importante contemplar en estas pacientes ese tipo de dolor, y las drogas ilícitas que ya les conté. El examen físico, definitivamente al lado de la historia clínica, hacer un muy buen examen físico, y que nos podemos encontrar como de alarma: los signos vitales anormales, un paciente por ejemplo con cefalea y con fiebre, de pronto nos haga pensar en otra patología, disminución del nivel de la conciencia, el meningismo, un paciente con apariencia tóxica, el papiledema. Fíjense que en la cefalea siempre debemos hacer fondo de ojo, es importante que lo hagan siempre en los consultorios y casi no lo hacemos. Y estas son algunas patologías que pueden cursar con cefalea en trueno. La cefalea en trueno es esa que les acabo de mencionar, la que inicia rápido y de entrada es muy severa. Siempre pensamos que cefalea en trueno es sinónimo de hemorragia subaracnoidea, pero existen también otras patologías que pueden cursar con ese tipo de dolor. Trombosis de seno venoso. Olvidé algo en la trombosis de seno venoso. Ojo con los pacientes que utilizan anticoagulantes, no solamente por pensar en que esté sangrando, sino porque yo puedo tener una paciente que tenga un tratamiento por una TBP y me consulte por dolor de cabeza. Recuerden que esos pacientes, así como hacen trombos en las piernas, pueden hacer trombos en la cabeza. Entonces yo no debo solamente limitarme a hacer el TAC, descartar hemorragia, y no evaluar si esa paciente tiene una trombosis de seno venoso. Ojo con eso. Hipertensión intracraneal, hipotensión intracraneal. ¿Quiénes hacen hipotensión intracraneal? Los que están, por ejemplo, en un posoperatorio que le ponen anestesia espinal. Esos pacientes, como lesionan la dura, empieza a salir por ahí el líquido cefalorraquídeo, hacen hipotensión intracraneal y nos consultan con dolor de cabeza, que es el dolor de cabeza que predomina en la posición de pies y cede cuando los pacientes se acuestan, porque lo que hacen es taponar el orificio en la dura. Por acá tenemos la crisis, no alcanzo a ver, la crisis hipertensiva. Este es el que les hablaba, el PRES, muy frecuente en las maternas, que es una isquemia transitoria, sobre todo occipital, la hemorragia intracerebral y el accidente cerebral isquémico. El accidente cerebral isquémico en realidad no es tan frecuente, son poquitos casos, ellos casi no debutan con dolor de cabeza, pero lo contemplaron acá como otras opciones. ¿Quiénes son de bajo riesgo? ¿Con quiénes sí podemos estar tranquilos? Los pacientes que tengan una edad menor de 50 años, que las características sean muy típicas de un dolor de cabeza primario, tienen historial de dolor de cabeza similar. Recuerden, para hacer el diagnóstico de migraña son por lo menos 5 episodios que el paciente tenga para yo hacerle el diagnóstico. Los hallazgos neurológicos, no encuentro hallazgos neurológicos anormales. El dolor de cabeza es el mismo que el paciente hace siempre, no tiene comorbilidades y no hay otras situaciones que nos preocupen a la hora de la historia clínica. Esta tabla no se alcanza a ver, lástima, pero se las puedo pasar porque está todas las causas de cefalea secundaria, cómo es la historia y cómo es el examen físico. Entonces, esta tabla es bien chévere porque hace un resumen ahí pues como completo. Lo mismo, este es un algoritmo que tampoco se ve, pero se los voy a pasar. Básicamente nos divide los pacientes, ellos arrancan acá interrogando si el paciente tiene una intoxicación por monóxido de carbono, póngale tratamiento. Acá me dicen si tiene una cefalea tipo trueno. Si sospecho una hemorragia subaracnoidea, hago TAC, confirmo y hago el tratamiento. Si sospecho una hemorragia subaracnoidea y en la tomografía me sale normal, debo hacer una punción lumbar. Si la punción lumbar es positiva, me voy por la hemorragia. Si es negativa, empiezo a descartar otras causas. Y acá, si el paciente está cursando con unos síntomas de meningismo o con fiebre, arranco tratamiento y pienso también en otras posibles causas.
Básicamente acá estaba la indicación para la resonancia, pero es lo que les dije, si pienso una patología ya tipo pues como vascular, arranco a pedir las imágenes, pero el mensaje básico de hoy es el desafío que tenemos dentro del servicio de poder irnos por una línea o por la otra, porque no le podemos pedir a todos los pacientes TAC primero y porque el TAC no nos soluciona y no nos da 100% el diagnóstico. Entonces los invito a que no tomen decisiones solamente basadas en tomografía, sino que tomamos decisiones sobre todo con el interrogatorio y con lo que podemos sacar del examen físico. Listo. Muchas gracias.